ilustren. Pueden hacerlo con los dos videos que yo tengo por ahí. Uno les habla de, primero les define perfectamente qué es qué es la cinética. No habla de farmacocinética, es cinética química, en donde se explora el comportamiento de una reacción química, pero no es solamente una reacción, eso se toma como ejemplo. Se maneja todo lo referente a los, ¿cómo se llama? En general a los procesos cinéticos. Ahí les tratamos de explicar qué es un proceso cinético, exactamente qué es el orden del proceso y finalmente desglosamos las ecuaciones correspondientes a la cinética de orden 0 y orden 1, que son las que nosotros estudiamos aquí en farmacocinética. Todos los procesos biológicos finalmente tienen cinética de orden 0 o de orden 1. No hay vuelta de hoja. Así que los dos temas les van a servir porque desglosamos las ecuaciones para orden 0, orden 1, el tiempo de vida media y algunas otras ecuaciones por ahí. Entonces sí les recomiendo que por favor acudan, se ilustren, tomen esos dos videos. No les estoy diciendo, no les digo que es, ¿cómo se llama? Que sigan mi canal para nada. Simplemente es un material que yo he generado. Eh, bueno, sirva o no, me parece que es didáctico y a ustedes les va a ser muy útil para esta sesión. Y entonces, pues nosotros nos quedamos en explicar un poco los modelajes, si no mal recuerdo, por ahí voy a compartirles. Espectrometría de masas. ¿Y quién quiere de masas? Déjenme ver porque ya me confundí. Primero déjame encontrar el archivo, ya luego hablamos de grabar. Chicos. ¿Ya alcanzan a ver ahí el archivo PowerPoint? Sí. Ok. Voy a tratar de grabar esta clase y pues ya me dirán a dónde se las envío. Porque no tengo ningún chat con ustedes, no tengo ningún correo, nada por el estilo. Y a veces no me gusta estar terciando por ahí con quien dirige o coordina. Entonces, por favor, ahí me dicen a dónde se los envío. Entonces, creo que nos quedamos un poquitito aquí. ¿Qué eran los modelos farmacocinéticos? ¿O qué era el modelaje farmacocinético? El modelaje nos habla precisamente de buscar una explicación al comportamiento del fármaco al estar dentro del organismo. Este, por ahí tenemos el modelaje fisiológico. Bueno, hablamos de diferentes modelajes. Uno de los más importantes que es el modelaje compartimental. Y de ahí pues desglosábamos a los siguientes modelajes. Y por lo que estoy viendo aquí en las diapositivas, empezamos a desglosar lo que era el modelaje compartimental, donde se considera al organismo como un compartimiento y termodinámicamente abierto. Y pues vemos que o tratamos de establecer que un fármaco llega a un compartimiento, luego es eliminado. Se manejan lo que llamamos algunas premisas para explicar lo que estaría pasando durante la estancia del fármaco en el organismo y bueno, al final se genera un modelo matemático que explica el comportamiento de ese fármaco. Sin embargo, por aquí planteábamos la posibilidad de que el fármaco pudiera primero tener diferentes formas de administración y según esas formas de administración, pues también influían en el modelo matemático final, ya que en un momento dado la administración intravenosa llega directamente al compartimiento, mientras que la administración extravascular pues llega a un sitio de disposición. Y hablar de administración extravascular, pues son muchas opciones. Posteriormente luego vimos que hay situaciones donde el fármaco pareciera que se transfiere a un segundo compartimiento o a un compartimiento periférico. Bueno,
Ahí entonces estamos hablando de un modelaje de dos compartimentos y que también tiene diferentes formas de comportarse y al final, pues planteamos la posibilidad de que un fármaco pudiera distribuirse no en dos, sino en tres o en más compartimentos. Entonces, cada uno de ellos nos genera un modelo matemático y pues aquí es un poquitito lo que es el concepto general de lo que manejamos como modelaje compartimental, donde ¿cómo se llama? Los modelajes o donde hablamos de bueno, del modelaje compartimental considera pues que el organismo puede tener dos, tres o más compartimientos y pues estudia a través de diferentes formas de administración. Eso sería un poco ¿cómo se llama? Un resumen del modelaje compartimental y es uno de los más relevantes o más importantes porque es de los que más se utilizan. Permítanme tantito, vamos a pegar un montón de diapositivas porque si no, no me alcanzan. Ahorita vamos a hablar un poco del modelaje fisiológico. ¿Dónde estamos? Modelaje. El modelaje fisiológico también habla de ciertos compartimientos, pero eh, vamos a verlo más o menos de esta naturaleza. Imagínense que esta es una pista de carreras, bien dibujada, por supuesto, donde circula la sangre. Este sería nuestro aparato circulatorio, donde la sangre circula una y otra vez. Sin embargo, la sangre llega a diferentes órganos. Primero, pues llega, como lo decíamos, en el volumen, ¿cómo se llama? En el volumen de distribución, pues llega a los órganos de alto grado de irrigación, por ejemplo, al hígado, si pongo cerebro, corazón, pulmones, y por aquí vamos a poner músculo, cualquiera que este sea rugoso, liso, finalmente es un tejido que es irrigado y donde el fármaco puede llegar. Cada uno de estos órganos tiene una entrada y tiene una salida. Tenemos una entrada y tenemos una salida. Tenemos una entrada y tenemos una salida. Entonces, el, el fármaco que puede estar circulando por todo el aparato circulatorio en algún momento puede entrar y puede salir. Entonces tenemos una cantidad de fármaco que entra y una cantidad de fármaco que sale en cada uno de los tejidos. Y entonces el modelaje fisiológico tiende a ser como un modelaje compartimental, donde cada órgano es un compartimiento. Se hace un balance de masa, cuánto fármaco entra al órgano, cuánto sale, porque seguramente la diferencia es fármaco que quedó en el tejido. Y claramente vamos a tener fármaco en el hígado, fármaco en el cerebro, fármaco en el corazón. Bueno, pues mediante un balance de masas de cada fracción de fármaco que está en cada órgano, se tiene la suma de todos los fármacos en el organismo. Y esto debe de ser igual a la dosis administrada o en su caso a la fracción de dosis que llegó a torrente sanguíneo. Claramente, pues aquí estamos hablando nada más de una pequeña suma. Sin embargo, cada uno de estos órganos puede generar un comportamiento diferente y por lo tanto un modelo matemático diferente. Pero la suma de todos nos tiene que dar la cantidad de fármaco administrado. Hay gente que se dedica a hacer este tipo de modelaje, pero el problema, en mi caso,
es que imagínense un hígado, ¿cómo podemos limitar la entrada en el hígado? Primero, pues tendríamos que estar durmiendo al animalito, luego, pues haciendo alguna cirugía y en función del tiempo ir tomando muestras, tanto a la entrada como a la salida. Y eso, pues nada más para un tejido. Ahora imagínense si queremos hacer seguimiento en los diferentes tejidos, ahí viene la complicación. La complicación es bastante creciente en términos de la cirugía que tenemos que hacer para cada órgano. Por aquí hablamos de otros modelos, como cuáles. Hablamos del modelo estadístico o estocástico. Modelo estadístico. El modelo estadístico considera en realidad algo que llamamos tiempo de residencia. Tiempo de residencia del fármaco dentro del organismo. Esto es, ¿cuánto tiempo tarda el fármaco dentro de ese organismo? No es un tiempo de vida media. El tiempo de vida media tiene un significado y ese lo pueden checar perfectamente en los videos de cinética que les estoy recomendando. Sin embargo, el tiempo de residencia implica en qué tiempo la mayor parte del fármaco es eliminada o cuánto tiempo permanece el fármaco dentro del organismo. Entonces, los tiempos de residencia se calculan con unos parámetros llamados momentos estadísticos, los cuales son cálculos que vienen de estimaciones de ingeniería química, basados precisamente en los reactores, en el proceso que se lleva a cabo en reactores de procesamiento químico. Entonces, esto se simula un poco cuánto tiempo tarda en llevarse la reacción en cada reactor, la agitación y demás. Entonces entra la materia prima y sale el producto. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Simplemente es una forma de visualizar o hacer semejante una comparación entre lo que dura un proceso de reacción en un reactor y la permanencia del fármaco dentro de un organismo. Algo muy útil dentro de su manejo y que para farmacocinética la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Este sí lo hemos trabajado, pero también conlleva mucho trabajo experimental. Por acá habíamos mencionado también ¿qué otro modelaje? ¿Qué otro modelaje? Ya se me perdió. Aquí está, que la canción. Chihuahuas, estarle pidiendo permiso, ¿cómo me caen gordos? Finalmente, bueno, no finalmente, tenemos los modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos. En los modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos, modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos, conlleva el siguiente concepto. Cuando hablamos de farmacología, pues yo sí le llamo farmacología, pero en realidad es farmacodinamia. Farmacodinamia. Aquí estamos bien acostumbrados a manejar una relación de la dosis con el efecto farmacológico. Ese efecto que en su momento es farmacológico puede ser toxicológico o en su momento terapéutico. Pero al final lo que vemos es la relación de la dosis con un efecto. Y eso pues nos lleva a gráficos de correlación, ¿no? De la dosis con el efecto, esas curvas dosis-respuesta, ¿no? En un momento determinado, pues estas gráficas tienen ecuaciones que se parecen mucho a la cinética de Michaelis-Menten.
Nomás digo, tienen ¿cómo se llama? Una ecuación parecida, a la cinética de Michaelis-Menten, que pues es un modelo matemático bastante ilustrativo y que se puede apegar precisamente ya sea a las relaciones o correlaciones dosis-efecto, o en su momento la gráfica que correspondiera a este tipo de gráficos, una ecuación que correspondiera a estos gráficos. Finalmente, hay un modelo matemático para hablar de las relaciones dosis-efecto terapéutico, farmacológico, toxicológico. Eso es lo que nosotros llamamos farmacodinamia. ¿Qué es un modelo farmacocinético? Bueno, pues correlacionamos la dosis a la concentración plasmática, donde esa concentración plasmática es una concentración terapéutica. Entonces, nosotros buscamos esto, una concentración terapéutica. Fuera del intervalo terapéutico, empezamos a hablar de efectos tóxicos. Entonces, los modelos farmacodinámicos, jóvenes, alguien que por ahí cierra su micrófono, las dosis, digo, en los modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos, lo que se busca es correlacionar la dosis con la concentración plasmática y a la vez con el efecto. Entonces, para cada uno hay un modelo, estos los vamos a ver nosotros ahorita. Sin embargo, en el modelo farmacocinético farmacodinámico se conjuntan ambos tipos de modelos. Aquí estaríamos hablando del modelo farmacocinético y desde aquí hasta acá el modelo farmacodinámico. Así que en todos los momentos, en todos los casos, estamos hablando de muchas matemáticas. Eh, ¿Qué conlleva un poco el estudio de los modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos? Bueno, ustedes tienen que obtener datos de farmacodinamia. ¿Cómo se hace eso? Pues administran una dosis y ven una respuesta, ¿no? Este, ¿Qué hacemos nosotros en los modelos farmacocinéticos? Administramos una dosis y checamos concentraciones plasmáticas. Entonces, el modelo farmacocinético y farmacodinámico les estaría pidiendo que al mismo animalito, al mismo tiempo que le miden el efecto que ustedes quieran medir, también le tomen muestras para ver concentraciones plasmáticas y en su momento todo eso relacionarlo con la dosis. Es un poquito complejo, es bastante trabajo y bueno, en lo particular yo no manejo ningún modelo farmacodinámico por cuestiones, pues no voy a decir que de ética, la verdad es que cuando se habla de experimentación y el trato de los animales, pues siempre se trata de manejarlos con mucha ética, pero muchas veces en mi concepto los estudios farmacológicos eh, llegan a ser muy crueles con los animales. Yo no puedo llegar a esos niveles. Y lo digo en muchos sentidos. Si empezamos a hablar de los modelos de dolor, por ejemplo, provocarle un dolor al animalito nada más por obtener datos, se me hace cruel. O generarle un daño para poder visualizar un efecto que les interese, pues bueno, cada quien su dinámica, cada quien su área, ¿no? Yo en lo particular, por eso es que no participo en los modelos farmacológicos. En todo caso, que me den datos y pues ya ahí lo trabajamos. Pero realmente yo, farmacodinamia o farmacología, nada. Yo me quedo en farmacocinética. Van a decir que ahí a poco no matamos animalitos, sí, pero yo los trato en un solo día y les tomamos muestras en un solo día. No estamos haciendo estudios de efectos a corto, mediano y largo plazo. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, les digo, cada quien su ética, cada quien su trabajo, ¿no? Eso lo entendemos. Finalmente, tenemos otro tipo de modelos, los modelos poblacionales. ¿En qué consiste un modelo poblacional? Bueno, normalmente cuando nosotros hacemos estudios eh, de biodisponibilidad, y yo esperaría que ese término de biodisponibilidad ya lo pudieran estar eh, manejando, pero si no, pues estamos hablando se refiere a la concentración o la cantidad de fármaco, cantidad
de fármaco y la velocidad con la que llega al organismo. Entonces, después de haberle administrado una dosis, entonces, pues hablamos de concentraciones plasmáticas otra vez. Administramos una dosis, vemos una concentración plasmática. ¿Y cómo lo hacemos? Pues no hay de otra, hay que tomar un individuo, un grupo de individuos, los administramos y les tomamos muestras. Y ya de ahí empezamos a hacer lo que llamamos un estudio farmacocinético. Pensamos en un estudio compartimental. Aquí tengo la concentración plasmática, acá tengo el tiempo y observo que el fármaco tiene este comportamiento. Una fase de absorción, una fase de eliminación, alcanzando lo que nosotros llamamos como un Cmax a un tiempo dado. Cmax y Tmax me dan la idea de lo que es la cantidad de fármaco que llega y la velocidad con la que llega al organismo. Para mí, pues es un estudio común y que lo podemos obtener a través de un modelo abierto de un compartimiento. Sencillo, no hay bronca. Estos estudios son muy comunes cuando se hacen estudios farmacocinéticos y donde se aplica el modelaje compartimental. Tan común que les puedo decir que más del 90% de los estudios farmacocinéticos se hacen con modelos compartimentales y se aplican generalmente a todos los fármacos y por lo tanto se utilizan individuos humanos. Estos individuos humanos normalmente se consideran adultos. Yo espero que ustedes también sean adultos, si no, no creo que tengan niños, ¿verdad? Adultos que van de los 18 a los 55 años de edad. Adultos sanos. ¿Y qué le llamamos sanos? Bueno, muchos de ustedes habrán ido a donar sangre alguna vez y les piden algunos requisitos, que no sean motorolos, que no sean drogos, que no sean, que tengan un peso relativamente promedio, o sea, no mucha grasa, que no fumen, que no estén enfermos en el momento de ir a dar la sangre, a donar la sangre, que no estén embarazados o embarazadas, si es que se da el caso. Digo, en este tiempo ya no sabemos qué pueda suceder. O sea, les piden requisitos ¿cómo se llama? De inclusión, la talla, un peso dado, porque hay gentes que luego padecen mucho de anemia, tienen pesos muy bajos. Entonces, individuos sanos, pero que tienen esta edad. Por lo tanto, todos los parámetros farmacocinéticos que se obtienen de aquí, de estos estudios en general, como son el tiempo de vida media, la depuración, volumen de distribución, concentraciones plasmáticas, área bajo la curva, de cero a infinito, ¿qué más? Eh, pues tiempo medio de residencia, todos los parámetros farmacocinéticos que ustedes quieren se obtienen de adultos sanos. Primera pregunta, ¿qué sucede en los humanos? Y de la misma forma, ¿qué sucede en los humanos antes de los 18 años? En ambos casos, hablando farmacocinéticamente. Ustedes debieron haber estudiado un capítulo muy a fondo, y debió ser muy a fondo. Cuando les administran un fármaco, un medicamento, estudien una serie de procesos como son la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la
eliminación. Un conjunto de procesos que se conocen como que son los procesos fisiológicos que, que afectan al fármaco durante su estancia temporal en el organismo. Eso para todos los individuos. Pero esos procesos tienen un comportamiento, vamos a llamarle normal, entre comillas, en adultos sanos, entre los 18 y los 55 años. ¿Qué sucede después de los 55 años con todos estos procesos? Lo primero que resalta aquí es que cuando llegan ustedes a esa edad, mi edad ya no me da vergüenza, yo sigo siendo quinceañero, aunque ya tenga no sé, la 15ª vuelta. Si en algún momento les he de decir que yo conocí el Mar Muerto cuando estaba vivo, es yo. Pero no importa lo que a mí me pase, realmente preguntémonos qué le pasa a la población después de los 55 años. ¿Qué le pasa a su absorción? ¿Qué le pasa a su distribución? ¿Qué le pasa a su metabolismo? ¿Qué le pasa a sus procesos de eliminación de fármacos? Todos ustedes lo saben. Después de los 50, 55 años, todos los individuos, todos los humanos, disminuyen sus funciones biológicas. Se ven, se ven afectados por diferentes padecimientos. Independientemente de que hayan comenzado jóvenes, después de los 55 años ya es un albur pensar en que no tienen diabetes, que no tienen artritis, que no tienen, no manchen, todos los hombres sufren un proceso radical y horrible, exactamente todos, y cuídense aquellos que todavía no llegan a los 41 años. Pregúntense qué pasa. Yo ya pasé por ahí y no me pasa nada. Pero hay gentes que descubren su identidad después de esos 41 años. Entonces, los procesos fisiológicos se ven afectados, disminuyendo su calidad de vida. Eso con relación a esta situación. ¿Qué pasa con respecto a los individuos humanos antes de los 18 años? Bueno, pues creo que ya es hora de presentar esta gráfica. No quería presentarla, pero si ponemos tiempo aquí y de este lado, pues no sé ni qué va, ni qué, no le voy a poner nada. Pero si ustedes conocen esto, eso parece una curva de distribución simétrica, una campana de Gauss. Pero si les digo que esto es una curva de la vida, y aquí le ponemos procesos fisiológicos, la optimización, cuando estamos en los primeros días neonatos de nuestra vida, nuestros procesos fisiológicos están inmaduros, no metabolizan. Tal es el caso que por ahí nos dicen, ¿no? Que un bebé que no es amamantado por su madre, directamente con leche materna, está expuesto a muchas infecciones. ¿Por qué? Porque no tiene anticuerpos, no los fabrica. Obviamente, muchos procesos como el metabolismo, pues están muy afectados, sus órganos están inmaduros todavía. Conforme va creciendo por ahí de los 5 o 10 años, pues ¿cómo se llama? Sus procesos fisiológicos ya van madurando, ya van madurando. Dicen las malas lenguas que un humano puede madurar ya realmente a los 18 años. A los 18 años, todos sus procesos fisiológicos ya están en el cenit de la madurez.
Y después de los 55 comienza el periodo de degradación. Entonces, entre los 18 y 55 años tenemos personas sanas. Bueno, los 18 años decimos que todos maduran, pero ya vemos, nada más de verlos a ustedes, tienen veintitantos y siguen comportándose como niñitos. Entonces, pues está canijo. Pero aquí el detalle no es que ustedes maduren mentalmente, sino estamos hablando de una madurez fisiológica. Resulta importante pensar que los parámetros que se obtienen, esos parámetros en todos los estudios farmacocinéticos, se obtienen en adultos sanos de 18 a 55 años. Y que en un momento dado, esos parámetros, podríamos preguntarnos, ¿serán válidos acá? ¿Serán válidos en la tercera, cuarta y quinta edad? Claramente no. Claramente no. No podemos comparar la dinámica de los procesos fisiológicos que se obtienen entre los 18 y 55 años por una población sana con el comportamiento de esos mismos procesos, pero para individuos de edades menores a 18. Imagínense ustedes estén comparando con un bebito de 3 años, de 3 meses, pues obviamente sería una ridiculez. O lo mismo que quieran compararse con el metabolismo que tiene un individuo de 60, 70, 80, 90 años. Es obvio que no. Entonces, ¿cómo es que la farmacia utiliza todos estos parámetros para generar las dosis? Obviamente genera las dosis de población sana, eso no hay mayor discusión, pero ¿cómo hace para generar las dosis en poblaciones especiales? ¿Cuáles son esas poblaciones especiales? Pues precisamente todos los individuos, los neonatos, los infantes, los pubertos, hasta para ustedes. Y por supuesto, para aquellos que ya estamos del otro lado de la curva de la vida, para aquellos que ya tenemos más de 50, 60, 70, 80 años. Tenemos que generar dosis para esas poblaciones. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente no me voy a ir al Vademecum, ¿verdad? En el Vademecum ya están los resultados. ¿Cómo se generaron las dosis para esas poblaciones? Bueno, se generan a través de lo que conocemos como la individualización de las dosis a través de modelos multi, ay, multi qué, multivariados. Doctor, por ejemplo, yo cuando tenía 21 años me sacaron mi edad metabólica y salió que era de 12 años. Pues no sé con quién se ande juntando. Pues ya, júntese con la banda. Cada quien tiene lo suyo. No lo sé. Ahora sí que la realidad es pues cómo se comporta nuestro metabolismo, ¿cierto? Ahorita puedo estar diciendo un montón de tonterías. Lo que sí es cierto es que el metabolismo de una persona entre los 18 y los 55 no se compara con lo de un geriátrico o con la de un infante. Eso es definitivo. Entonces, aquí muchas cosas, y lo vamos a ver de esta naturaleza, ¿no? Ahorita lo que acaba de mencionar, pues quizás sea algo interesante y tal vez usted se vea afectada en ese sentido, ¿no? De que su metabolismo no sea igual que el de la población general. Usted tal vez sea un individuo muy especial dentro de la madurez fisiológica, pero pues nada más de pensar, por ahí tenemos individuos, ¿cuántos borrachos hay aquí? Bueno, no borrachos, perdón, porque eso ya es un insulto, ya tampoco lo podemos decir. Pero bueno, ¿cuántos alcohólicos anónimos hay aquí en este grupo? ¿Cuántas gentes hay en el grupo? Según esto hay 19, si me quito yo son 18. Yo sí soy alcohólico anónimo, y declarado, y no me da vergüenza decirlo. Entonces, conmigo serían 19 alcohólicos anónimos. Van a decir, no, es que yo no tomo la manga, que todos toman, se emborrachan hasta con el agua bendita. La cuestión es que siempre que tomamos alcohol, como un ejemplo,
pensemos que el alcohol es un fármaco, en este caso puede ser considerado como una droga, pero al final es un genobiótico que nos va a afectar. Y entonces, si nos ponemos a juzgar, primero la forma en que está distribuida nuestra pequeña población de 18 o 19 gentes, habemos quienes pesan 40, 50 kilos, habemos quienes pesamos 80, 90, 100. No estoy juzgando a nadie, simplemente es la variabilidad que tenemos. Pero dentro de ello, podría yo preguntar en particular a alguien, sin que lo tomen muy a pecho, pero háganse ustedes la misma pregunta. ¿Con cuán? También me van a decir, es que yo no tomo, ¿no? Claro que todos toman, pero pensemos, todos toman cerveza, aunque no tomen. Imagínense que toman cerveza. Y al tomarse una cerveza, vamos a tomar todos de la misma clase, el mismo tamaño. A todos nos pongan una caguama ahí de 1 litro. Y no se pongan al brinco, porque si no, entonces ya no les invito a nada. Una caguama. Pregunta, ¿cuántos de ustedes se emborrachan nada más con los primeros tragos? Y otra pregunta, ¿cuántos de ustedes se toman la caguama y ya vienen las otras 3 encima y están como si nada? No me van a decir que es un caso ajeno al comportamiento de los humanos. Y estoy considerando al alcohol, el etanol, como un fármaco que está generando un efecto. Entonces, algunos se parecen a los mugres bochos. Yo adoro a los bochos. Van a decir, ¿por qué? Pues nada más con el puro olor arrancan. Díganme si no es cierto. Con el puro olor ya se están emborrachando. Entonces, algunos no toleramos mucho el alcohol. Con tantitito, una copa, 2 copas, ya nos estamos muriendo. Con una cerveza ya tenemos la cruda. A mí me pasa con los alcoholes virtuosos, la cerveza no tanto, pero si nos tomamos un tequila, un mezcal, un ron, antes yo tomaba, pero no, ya no, ahorita me da una cruda espantosa. Y eso apenas con tantitito. Ya ni siquiera el caballito, ¿no? No, menos de un caballito. Eso es lo que a mí me pasa. Una cerveza sí la aguanto y es una caguama. Con 2 a lo mejor ya estoy borracho. Tampoco aguanto mucho. Pero hay gentes que se toman, ¿no les ha tocado en las fiestas? 10, 4, 20 litros de mezcal, 10, 20 litros de tequila, don Pedro ahí, las patonas de elefante, no manchen. Y no se acaban y siguen cooperando. Entonces, consideren esa situación, esas diferencias. ¿Por qué se dan esas diferencias? Pues se dan precisamente por las diferencias del comportamiento de los procesos fisiológicos. Hay quienes metabolizan muy rápido, hay quienes absorben muy rápido, hay quienes eliminan muy rápido y hay otros que no lo hacemos tan rápido. Ahora eso trasládenlo a esas poblaciones especiales. Es obvio que no podemos comparar las poblaciones especiales con la población normal. La población normal hacemos un promedio, los estudios farmacocinéticos se hacen con de 20 a 50 individuos, más o menos para obtener los primeros parámetros, y ya después se hacen más de 1000 individuos. Entonces, ¿cómo trasladamos esos parámetros de adultos sanos a las poblaciones especiales? Pues así, individualizando la dosis con modelos multivariados, donde pues vamos a decir que la dosis personalizada va a incluir peso corporal, tamaño corporal, talla corporal, ahí por ahí el índice de talla corporal, ¿no? Algo así, el índice de talla corporal, a lo mejor estoy repitiendo, pero pues igual el volumen de distribución, a lo mejor hablamos de la constante de eliminación del fármaco en particular, vamos a incluir aquí que si es hombre o mujer. Híjoles, disculpen, hasta este momento que yo sepa, estos modelos solamente incluyen un 1 o un 0 para el género, y no voy a decir sexo, género. Si ustedes pertenecen a la población LGBT, Y, Z, Y y no sé cuántas más, no entran aquí, así que una disculpa, pero pues hasta donde yo sé, nomás esos. Y fíjense, ya empezamos, pues también vamos a hablar de la dosis que se administra en las formas farmacéuticas, y no sé cuántos más parámetros, volumen sanguíneo, aquí está el volumen de distribución, constante de eliminación, tal vez la constante de administración pensando en la administración extravascular. Todos estos parámetros
Todos estos parámetros van a ser una función multivariada que nos va a permitir determinar, pues aquí nos faltó la edad, ¿verdad? Dentro aquí la edad, y tal vez otros factores que yo ahorita estoy olvidando, pero que se incluyen dentro de esta función. La dosis individualizada va a ser una función de todos estos parámetros y diferenciadores como son la edad, el género y el peso corporal o talla corporal. Entonces, todos esos se involucran en una santa ecuación. Hay gentes que se dedican a generar ecuaciones así, muy complejas, basados en el análisis multivariado, un análisis estadístico muy profundo, que hacen uso de herramientas bastante complejas en su momento y que pues en algún momento ya manejan una sola ecuación, pero esto es lo que nosotros conocemos como farmacocinética poblacional. Es apasionante, es interesante, no es fácil y pues está muy dirigido a la clínica. Esto sería muy interesante que lo pudieran incorporar con los chavos que están en farmacia, bueno, la farmacia hospitalaria. Pero bueno, aquí todavía estamos muy alejados de eso. Muy pocas gentes se involucran en el área de farmacocinética clínica. A mí me gusta mucho, pero pues no he tenido la oportunidad de incursionar en los hospitales. Implica mucho compromiso, pero al final, bueno, no digo que no se pueda. Hay gentes que podrían, hay gentes que se pueden involucrar y quienes estarían más favorecidos serían los de farmacia hospitalaria. Entonces, esto es un poco nada más la embarradita que les puedo dar acerca de lo que son los modelos farmacocinéticos o el modelaje farmacocinético. Ahorita, pues ya son 12:50. Vamos a trabajar y eso va a ser con un ejemplo muy sencillo de un modelo compartimental. Vamos a ver si nos aguanta para las 3 sesiones, bueno, 2 sesiones que nos faltan, porque sí vamos a reponer la que no pude asistir. Vamos a hablar un poco del modelaje compartimental. Y para comenzar, pues empezaremos con un modelo abierto de un compartimiento. Y les vamos a dar las bases para un modelo intravenoso utilizando datos plasmáticos. Para esto, para iniciar pues con este modelo, está sencillito, bien tranquilo, está regalado. Y pues como yo sé que ustedes son expertos en integrales y diferenciales o derivadas, pan comido. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Imagínense que tengo mi dosis. Esa dosis va a estar en una forma farmacéutica, pero como es una administración intravenosa, esa dosis únicamente podrá estar en forma líquida. Fuera de la ridiculez que va a implicar lo que les voy a pedir ahorita, quiero que lo consideren como algo serio. Nosotros vamos a administrar toda la dosis, así tal cual, por eso vamos a utilizar una flechita curveada. Está demasiado curveada, ¿eh? Una flecha curveada que lo que me va a decir como interpretación es todo el fármaco va a llegar al compartimiento central. Todo el fármaco, toda la dosis, así sin excepción. ¿Dónde está la ridiculez? Porque si es intravenoso, ¿cómo llega todo el fármaco a sangre? Pues llega en una jeringa, esa jeringa le tomamos el brazo al individuo, donde tenga una vena, en esa jeringa va toda la dosis disuelta en un volumen de líquido. Ese líquido, pues, en esencia solo tendría que ser agua. Pero si el fármaco no se disuelve en el agua, pues en un aceite mineral o algún aceite. Aquí es donde viene la ridiculez. En una jeringa le inyectamos y así le soltamos todo para que llegue de forma inmediata. Bueno, todas estas flores yo se las pongo porque ustedes verán
que es muy, al decir ridículo, ridículo en la forma en que yo se los digo. La forma real realmente no existe. No hay una inyección intravenosa, porque si ustedes acuden a los hospitales y ven cómo se administra un fármaco por vía intravenosa, pues obviamente no se hace directo en sangre, se hace a través de una infusión prácticamente en una bolsita de esas de diálisis que tiene líquido, una solución salina o una solución glucosada. Y sí, se puede poner todo el fármaco, pero no directo en la vena. Aquí no, aquí estamos hablando, el fármaco llega directo a la vena. Y en una vez entrando a la vena, entra el compartimiento y el compartimiento es toda la dosis, está en el compartimiento. Y debemos entender lo siguiente. A me va a hablar de amount. Y para los que no saben English, pues esto es cantidad. Cantidad de fármaco en el compartimiento. Entonces, toda la dosis llega de forma instantánea al compartimiento. Es una premisa ridícula, pero así lo vamos a entender. Otra premisa ridícula dice que todo el fármaco, una vez que está dentro del compartimiento, de forma instantánea y de forma inmediata y de forma homogénea, se distribuye en el compartimiento central que tiene un volumen de distribución BD. Esto significa que la cantidad de fármaco que hay aquí es la misma que hay acá, que hay aquí, que hay acá, en el mismo momento en que nosotros introducimos la dosis. En la vida real, ¿eso qué significa? Pues que administramos todo directo a la vena y en el momento en que yo estoy administrando en la vena, agarro el dedo gordo de mi pie izquierdo, tomo una muestra de sangre y la concentración ahí es la misma que tengo en la vena o la que tengo en el cerebro, si es que le puedo meter una inyección en el cerebro. Entonces, eso es lo que implica este modelo, es lo que está diciendo. Que parece ridículo, sí lo es, pero bueno, vamos a entenderlo de esa manera. Y posteriormente el fármaco es eliminado del compartimiento, y ahora sí, cantidad en el compartimiento, cantidad eliminada, aquí viene E, es una E, eliminado, y se fijan, ahora les puse una flechita, pero eso quiere decir que el fármaco es eliminado con una cinética de orden 1. Aquí es donde yo necesito que ustedes entiendan qué es una cinética de orden 0 y de orden 1 y qué significa esa constante. En realidad esta constante es una constante de velocidad. Cuando yo les hablé del compartimiento bueno, que el organismo era como un compartimiento y que se parecía al tanque del agua de nuestra casa y que teníamos una llavecita. Entonces, la cantidad de agua que está en el tanque depende de lo que nosotros le demos, la velocidad o flujo con el que lo alimentemos y, por supuesto, de qué tan abierta está la llavecita. Acá resulta lo mismo, también depende de la salida, depende de qué tan abierta esté la salida y qué tanta presión o forma de salida le demos, ¿no? Entonces, un flujo de entrada, un flujo de salida y qué tanto controlemos la llavecita, qué tan abierta. Pues esta llavecita es mi constante de velocidad, es mi constante cinética. Por eso es importante que ustedes acudan a esos videos, porque ahí abundamos específicamente sobre la cinética. Entonces, pues yo ya tengo mi primer diagrama, ya hablé que es un modelo abierto de un compartimiento con administración intravenosa y que voy a utilizar datos plasmáticos para hacer el estudio. ¿Qué implica el que yo esté utilizando datos plasmáticos? Bueno, si me quedo aquí en el recipiente, este es mi compartimiento central. Se parece a este, ¿no? Este es mi compartimiento central. Mi compartimiento central es todo mi organismo, aquí está. Ah, pues se parece un poco a todo el recipiente donde tengo mi agua. Ahí está. Se parece. Aquí se distribuye el fármaco de forma homogénea e instantánea. Pero ahora yo quiero saber cuánta agua hay. ¿Cómo le hago? Pues yo puedo medir el agua que entra, puedo medir el agua que sale. Y con un balance de masa puedo saber cuánta agua queda aquí. Pero finalmente, si quiero saber o medir la cantidad de agua que hay aquí,
pues yo puedo medir directamente aquí, tomar mis muestras e irme a un método analítico que me mida agua. Pues aquí es donde vamos a estar tomando muestras. ¿Y eso qué significa? Que voy a inyectar a mi individuo en una vena, en una arteria, y en función del tiempo le voy a estar tomando muestras dentro del compartimiento para conocer la cantidad de fármaco que hay dentro del compartimiento. Y entonces vamos a establecer, anótenlo por favor, lo que vamos a llamar premisas del modelo, que son afirmaciones o aseveraciones sobre las cuales se basa el modelo. Premisa número 1, no las voy a escribir, las van a escribir ustedes, así que me voy a ir despacito. Premisa número 1, todo el fármaco llega directamente al compartimiento, Anótenlo, por favor. Todo el fármaco llega directamente al compartimiento. ¿Ya? Si voy muy a prisa, díganme. Premisa número 2. El fármaco se distribuye de forma homogénea e instantánea en todo el compartimiento que tiene un volumen de distribución BD. ¿Podría repetirlo otra vez, por favor, doctor? Despacito y en español. El fármaco se distribuye de forma homogénea e instantánea dentro del compartimiento que tiene un volumen de distribución BD. Gracias. Premisa número 3. El fármaco se elimina a partir del compartimiento central con una cinética de orden 1. ¿Ya estuvo? Ok. Bueno, pues vamos a establecer nuestra ecuación de velocidad. Ustedes están acostumbrados ciertamente a entender algo como esto. Si yo tengo una escala de la unidad que sea, si yo pongo tiempo, por ejemplo, vamos a poner horas. Aquí es el tiempo 3 y aquí es el tiempo 6. Si yo quiero saber cuánto tiempo ha transcurrido entre 3 y 6, puedo decir que ahí hay un intervalo de tiempo, ¿verdad? Este es tiempo 1, este es tiempo 2.
Y entonces, para yo conocer el intervalo de tiempo que hay entre 3 y 6, pues lo que hago es, intervalo de tiempo, y entonces digo tiempo 2 menos tiempo 1. Aquí lo que vemos es que el tiempo 1 crece hasta el tiempo 2. O igual puede suceder al contrario, ¿no? Por acá tengo un tiempo 0. El tiempo 1 disminuye hasta el tiempo 0. A final de cuentas, yo aquí tengo un incremento de tiempo de 0 a 1, o aquí un incremento de tiempo de 3 a 6. A eso le llamamos incremento, una diferencia, un cambio. El simbolito de triángulo habla de incremento o cambio. Eso es algo que les enseñan mucho en cálculo diferencial o incluso en física. Es un cambio. En la unidad aquí estamos hablando de un cambio de tiempo. Y lo hacemos entre el valor superior de 2 menos el valor inferior, ¿no? Ese es el incremento. Hasta ahí creo que no hay mayor problema. Cuando hablo de incrementos, pues obviamente son cambios bastante grandes que yo puedo apreciar. En cálculo diferencial también se dan esos incrementos, pero muchas veces al hablar de incrementos, decimos que los incrementos son infinitamente pequeños. Eso es ¿cómo se llama? La definición de diferencial, un cambio infinitamente pequeño. Decir por ahí de 1 segundo, y le podemos incrementar, no sé, todavía muchos ceros, 1 en segundos. O sea, 1 más todo esto, obviamente hay un incremento, pero ese es un incremento infinitamente pequeño, ¿no? 1 por 10 a la 10, 1 por 10 a la menos 10, perdón, 1 por 10 a la menos 11. Son incrementos infinitamente pequeños por aquí, casi diferenciados. El incremento de tiempo que yo estoy midiendo aquí tiende a valer prácticamente 0. Este es un límite. La derivada es un límite y la diferencial tiende a ser un límite. Eso, bueno, no se complica en la vida, simplemente lo vamos a dejar de esa manera. Nosotros podemos ver incrementos grandes en la vida real. En el cálculo diferencial vemos incrementos que son muy pequeños, y esos incrementos, en vez de llamarle incrementos, aquí lo voy a poner así, en vez de llamarle incrementos, nosotros le vamos a llamar diferenciales. Esta variable incrementa, pero infinitamente pequeño, un cambio infinitamente pequeño que prácticamente es 0. Eso es una diferencial. Bueno, en el cálculo diferencial nosotros podemos establecer qué tanto está cambiando la cantidad de fármaco dentro del compartimiento, y lo decimos así: cuánto ha cambiado el fármaco dentro del compartimiento con respecto a los cambios del tiempo. Cambia el tiempo, cambia la cantidad de fármaco en el compartimiento, y eso es cierto. Esto para nosotros es una velocidad. Cómo cambia el fármaco dentro del compartimiento en función del tiempo. Eso es lo que nos está diciendo esta expresión. Y este cambio, pues depende de dos cosas. Depende de lo que puede entrar y de lo que puede salir, obviamente, con el control de las cinéticas. Entonces, ¿cómo cambia la cantidad de fármaco dentro del compartimiento? Pues depende de la velocidad de entrada menos la velocidad de salida. Y esta es la base, para establecer la ecuación del modelo que nosotros estamos viendo, y no solo de este modelo, de todos los modelos compartimentales. Entonces, aquí lo interesante es entender cómo cómo medimos la velocidad de entrada. Velocidad, pues aquí no le puse puntito, pero estoy abreviando, ¿no? Velocidad de entrada. ¿Cuál es la velocidad de entrada? Me dice la premisa número 1, todo el fármaco llega al compartimiento, de tal manera que en realidad no hay velocidad de entrada, porque nosotros lo colocamos en un solo instante. Velocidad de entrada le vamos a poner 0, de momento. ¿Cuál es la velocidad de salida?
La velocidad de salida, pues es cuánto fármaco puede salir aquí, cuánta agua puede salir. ¿De qué va a depender? Primero, de la cantidad que hay dentro del compartimiento, la cantidad que hay dentro del tanque. ¿Cuál es la cantidad que hay dentro del tanque? Pues AC. Eso es lo que puede salir. Para que dentro del tanque esté afuera, pues tiene que estar adentro primero. Cantidad del fármaco dentro del compartimiento. ¿Y de qué más va a depender? Pues de la velocidad o de la apertura de la llave, la constante de salida. ¿Y cuál es la constante de salida? La constante de eliminación. Esa constante de eliminación en realidad me está representando el trabajo que hacen todos los procesos de eliminación, que son muchos. Y aquí estamos viendo una constante que es el conjunto de varios procesos. Vamos a dejarlo así, no voy a meter más allá, pero simplemente, si hablamos de eliminación, pues podemos hablar que los fármacos se eliminan por vía renal, por metabolismo, por secreciones, en fin, por múltiples vías. Entonces, el proceso que estamos viendo aquí es un proceso global, que es un conjunto de diferentes procesos. La suma de esos procesos me da la eliminación total, pero aquí lo estamos viendo. Entonces, si traslado ya todo esto que estamos poniendo aquí, ¿cómo cambia la cantidad de fármaco en el compartimiento con respecto al tiempo? Velocidad de entrada es cero, velocidad de salida es K de eliminación por la cantidad que está en el compartimiento. Y pues entonces, haciendo algún arreglo por aquí, sencillito y en español, cero, pues desaparece y entonces me queda una ecuación diferencial, donde tengo dos variables, el tiempo y la cantidad de fármaco en el compartimiento. Primer paso para resolver una ecuación diferencial, separamos variables. Entonces nos queda de AC, diferencial de la cantidad en el compartimiento, y este que está multiplicando lo pasamos aquí abajo dividiendo. Del otro lado tenemos la constante de eliminación, dt, está dividiendo, pasa multiplicando. Y aquí está mi ecuación diferencial. Por lo tanto, para resolverla, pues no queda más que integrarla. La diferencial de AC entre AC, y esta es una integral, así como está expresada, es una integral indefinida. Pero nosotros vamos a hablar entre límites. ¿Cuáles límites? La cantidad que hay en el compartimiento a tiempo inicial hasta la cantidad que tenemos en el compartimiento a X tiempo. Esto va a ser igual a menos KE. Bueno, aquí ponemos la integral también desde T tiempo cero hasta un tiempo T de la diferencial de T. Y pues como yo sé que todos ustedes saben integrar, ¿cuál es la integral de la diferencial de AC entre AC, jóvenes? ¿Me ayudan? ¿No escuché? ¿No escuché, jóvenes? ¿Me pregunta o me dice? Pues hay que estar aquí al tiro, porque imagínense. Ok, pues la integral de la diferencial de AC entre AC es un logaritmo natural y eso es para todos. Chequenlo, por favor. Logaritmo natural de la función AC integrada desde su valor a nivel a tiempo cero hasta su valor en un tiempo t. Esto es igual, bueno, la constante la podemos sacar con el signo la podemos sacar de la integral, y entonces la integral de la diferencial de la diferencial de t, pues que va desde t0 hasta t, pues ¿cuál es la integral de la diferencial de t? ¿Cuál es la integral de la diferencial de t?
Y no es por nada, pero jóvenes, todo esto deberían de traerlo en el cerebro, porque a pesar de que no lo van a manejar, van a decir los de hospitalaria, no, yo para qué quiero eso. Pues yo ya les dije, todo este material debería de ser integrado en farmacia hospitalaria. Y les he dado razones, ¿eh? Y no les he dado todavía más, porque hay muchas más. Pero bueno, si ustedes recuerdan sus integrales inmediatas, la integral de la diferencial de x era x más c en una integral indefinida. Cuando tenemos límites, pues desaparece la constante de integración y entonces es la misma variable. Entonces no hay de otra, es tiempo con sus límites desde tiempo de 0 hasta un tiempo t, y ahí están las integrales. Ahora vamos a resolver ya la integral sustituyendo los límites. Vamos a sustituir el límite superior en la función logaritmo natural con la sustitución del valor superior, ahí está, y le vamos a restar el límite inferior, logaritmo natural de a en su valor inicial. Por el otro lado, menos KE, que multiplica a T en su valor inicial o valor superior, menos T en su valor inicial. Y entonces, aquí, preguntas. ¿Cuánto vale T0? ¿O cuánto vale el tiempo en el momento inicial? Es más que lógico, ¿no? ¿Y cuánto vale AC en su valor inicial? Antes de que responda, medite. Oh, según las premisas, la cantidad en el compartimiento a tiempo cero es toda la dosis, ¿no? En este caso, ¿eh? En este caso, la cantidad inicial es prácticamente la dosis. Entonces, ojo con eso, logaritmo natural de AC menos logaritmo natural de A0. Así lo vamos a manejar ahorita. Menos KE por T. Reacomodando logaritmo natural de AC igual logaritmo natural de A0 menos KE por T. Y entonces ya desde aquí empezamos a tener algunas cosas interesantes. ¿Esto a qué se parece? Pues quién sabe a qué se parezca. Todavía vamos a hacerle algo. Entonces tenemos logaritmo natural de AC igual logaritmo natural de A0 menos KE por T. Le quitamos el logaritmo, nos queda AC igual a A0, le estamos quitando el logaritmo a toda la función, y para esta parte que no tiene logaritmo, pues simplemente lo elevamos a la exponencial, el valor de la exponencial. El valor de E, 2.70, pues ¿qué? 2.71 o 2.17, ya ni me acuerdo. Pero no importa. Si se fijan, ya tengo una expresión exponencial. La primera era algo interesante, pero necesitamos pasar a la expresión exponencial por lo siguiente. AC me habla de cantidad. AC, cantidad. Nosotros no podemos hablar de cantidad. Dividiendo entre el volumen de distribución. Ya la regué. AC entre BD. Si dividimos del lado izquierdo, pues obviamente tenemos que dividir entre el lado derecho. E a la menos KE por T. Y para que no se hagan pelotas, recordarán, AC y A0 son cantidades. A0 y AC son cantidades. Entonces, pues una cantidad dividido entre un volumen, ¿qué me da? Por ejemplo, A0 contra el volumen de distribución, que es el que estamos manejando. A0 es la dosis entre el volumen de distribución.
Para este caso particular es la concentración, obviamente es una concentración, cantidad de fármaco que está en sangre, concentración plasmática a tiempo cero. En el otro caso, CP igual a AC entre BD. Y entonces nosotros podemos pasar esta ecuación de velocidad, de cantidad a concentración y nos quedaría CP igual a CP0 E a la menos KE por T. Y como es una ecuación exponencial, tenemos algo como esto. Si ustedes recuerdan, premisa número 1, todo el fármaco llega a torrente sanguíneo en el eje Y. Tenemos concentración plasmática, en el eje X tenemos tiempo. Al administrar una cantidad, pues vamos a tener una concentración inicial. Por eso no podemos eliminar cantidad inicial, porque es toda la dosis que va a ir disminuyendo en función del tiempo, pero en forma logarítmica. Disculpen ustedes, ahí se fue chueco, pero es una línea curveada, es lo que nos está dando la exponencial. Esta sería lo que nosotros llamamos perfil farmacocinético. Ya se acabaron. Ah, no, no todo decir. Entonces, tenemos esta ecuación. CP igual a CP0 E a la menos KE por T. Y entonces, su gráfica es esta. Así. Donde CP lo tengo en el eje Y y tiempo en el eje X. Este es el perfil farmacocinético correspondiente a un modelo abierto de un compartimiento con administración intravenosa y donde yo estuve tomando datos plasmáticos. Estuve haciendo el muestreo con datos plasmáticos, con sangre. ¿Sí? Ese es el modelo. Ahí está la ecuación y eso es lo que me va a ayudar a comprobar que esto es cierto. Por el otro lado, si a esta ecuación le aplicamos logaritmo natural a toda la ecuación, logaritmo natural de CP igual logaritmo natural de CP0, y nuevamente a esta exponencial le aplicamos logaritmo, pues nada más me queda menos KE por T. Y entonces, ¿esto a qué se parece, jóvenes? ¿Esto a qué se parece? ¿Jóvenes? De plano. Esto que debería ser algo pan comido, o sea, está regalado, sencillito. Esto es Y, esto es B y esto es MX. Parece la ecuación de una línea recta donde yo estoy graficando logaritmo natural de la concentración plasmática contra el tiempo. Me da una línea recta donde el intercepto es el logaritmo natural de la concentración plasmática inicial y la pendiente me dice que es el valor de la constante. Nada más que aquí tengo que decirles, las constantes son positivas. Entonces lo que es negativo es la pendiente. Y aquí sí le podemos dar sentido o mucho sentido a las pendientes. La pendiente, por si ya se les olvidó en, ¿cómo se llama? Pues lo que eran las derivadas, es precisamente eso. Una derivada, una diferencial y una derivada, pues no era más que ¿cómo se llama? La línea tangente que pasa en un punto dado de cualquier función. ¿Y cómo la calculamos? Pues como incrementos, ¿no? Incremento de A, incremento de T, así. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar, pero al final es una velocidad. Por eso no tiene sentido hablar de que una velocidad es negativa, ¿no? La pendiente sí, porque puede ser decreciente o creciente, pero la constante no. De la pendiente podemos obtener la constante, pero la constante es positiva. Eso que les quede bien claro, jóvenes. Y pues bueno, esta primera ecuación, la primera donde yo relaciono la concentración plasmática o un parámetro en el eje Y contra el tiempo. Esto es lo que nosotros llamamos perfil.
perfil farmacocinético. Tenemos otros gráficos, o como ejemplo, nada más para recalcar lo que es el perfil. Por ahí algunos saben lo que es un perfil de disolución, o al menos recuerdan algo así. En el eje Y tienen % de disolución, en el eje X tienen tiempo. Si ustedes relacionan Y contra X, Y % de % disuelto contra el tiempo, lo que tienen es un perfil de disolución, ¿vale? Entonces, pues este es un primer ejemplo. Les voy a dejar de tarea. Van a decir, ya terminó la clase, voy a terminarla un poquitito antes porque ya me están enchinchando con la siguiente, exactamente a la 1:30. Pero la tarea es la siguiente. Hay un parámetro farmacocinético para nosotros y es un parámetro para que, ¿cómo se llama? Que deben de manejar ustedes, ¿eh? Tiempo de vida media en forma general. ¿Qué es el tiempo de vida media en un proceso? Bueno, yo se los voy a abreviar de esta forma. Dicen por ahí que el tiempo de vida media en cualquier proceso es el tiempo en el cual la cantidad inicial, vamos a llamarle aquí cantidad inicial. Ah, ya la regué, ya la regué. Ay. Es el tiempo en el cual la cantidad inicial está reducida a la mitad. Cuando se alcanza eso, tenemos el tiempo de vida media. ¿Vale? Entonces, para este proceso, que es un proceso de eliminación, el tiempo de vida media de eliminación va a ser el tiempo en el cual la concentración plasmática inicial esté reducida a la mitad. Pueden ustedes checar ese concepto de vida media. Pueden buscarlo en otros textos. Pregúntenle al chat GTP o GPT, no sé, con donde quieran. Y siempre les va a hablar de que la cantidad inicial se reduce a la mitad. Aplíquenlo a cualquier proceso. Si es un proceso de degradación, la cantidad es el tiempo en el cual se degrada la cantidad inicial a la mitad. Si es un proceso de reacción, una reacción química, es el tiempo en el cual los reactantes disminuyen a la mitad. Entonces, chéquenlo, no hay ningún problema. Yo les estoy dando un término constante, un término general, una definición general. Para nosotros, ya particular, tiempo de eliminación, tiempo de vida media de eliminación, es el tiempo en el cual la concentración plasmática inicial se ve reducida a la mitad. Por lo tanto, la pregunta es esta. Y con esto nos vamos. ¿Cómo se calcula el tiempo de vida media de eliminación? Esta es la gran pregunta, ya tienen todas las herramientas y les diré, no, que yo no debo de saber eso, a mí no me interesa, ok. Yo no estoy en formulación, yo no estoy en hospitalaria, yo me voy con mis amigos de biotecnología. Sí, señores, pero están ustedes aquí en farmacia. Y ustedes manejan fármacos y manejan medicamentos. Y en algún momento con su, ¿cómo le llaman? Su título y después su cédula, pueden poner una farmacia y ser los responsables. ¿Creen que no deben de conocer el tiempo de caducidad? Bueno, sería muy interesante que me pudieran platicar qué es el tiempo de caducidad y qué relación tiene con esta nomenclatura T90. Así que si pensaban que no pueden saber qué es el tiempo de vida media, que no deben de saber qué es la caducidad, el tiempo de vida media,
Ahí tienen su respuesta, jóvenes. Quien no me sepa tiempo de caducidad no es farmacéutico y sí me lo voy a tronar. Bueno, si me lo encuentro. No en este curso, pero sí más adelante. Jóvenes, que tengan buena tarde. Les subo el video, ahí me dicen dónde. Les mando la presentación también, no tengo ningún problema. Y algún material que vamos a requerir. Voy a terminar la grabación. ¿Vale? Entonces, pues nos vemos el día jueves. Muchas gracias por su apoyo y su atención. Que se la pasen Vamos, bien. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.